Bienvenidos a Imperio desde cero. Hoy les traemos la historia de Google, el servidor que inició con piezas de Lego. Quédense hasta el final porque hay detalles que los van a sorprender. Sin más preámbulos, comencemos. La historia de Google, como tantas otras, fue cuestión de mucho trabajo y perseverancia. Sus creadores no se rindieron ante las dificultades y creyeron que la suerte estaría de su lado. Tal vez por eso durante años el buscador lo dejó en claro, en el más recordado y lúdico de sus botones: voy a tener suerte. En inglés, I'm feeling lucky, un claim pegadizo que era también una declaración de principios de sus creadores. Dos jóvenes y aplicados estudiantes crearon un eficiente buscador de Internet. Buscaron apoyo en varias compañías reconocidas, pero ninguna creyó en ellos. Fue entonces cuando decidieron darle vida a su propia empresa. Comenzaron en un garaje y 20 años más tarde, esta empresa se había convertido en una de las más innovadoras, poderosas y revolucionarias del mundo, superando a todas las compañías que los rechazaron. ¿Cómo fue que lo lograron? Antes de continuar, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y dejarnos un comentario acompañado de un like. Sigamos. En 1994, Sergey Brin, recién graduado con doble título en Ciencias de Computación y Matemática y con una beca de la National Science Foundation, fue rechazado en el MIT y terminó optando por un PhD en Stanford. Había llegado con su familia a Maryland, en los Estados Unidos, con solo 6 años cuando consiguieron visas para salir de su Moscú natal. Larry Page había nacido en Michigan en marzo de 1976 a miles de kilómetros de Stanford y de Sergey, pero era hijo de profesores de informática y había crecido en un entorno donde las computadoras eran moneda corriente. Sin embargo, esos dos chicos de entornos tan diferentes tenían cosas en común. Ambos habían hecho la primaria en colegios Montessori y tenían un interés particular por los inventos. Los dos eran de ascendencia judía, aunque para Sergey las cosas habían sido tan duras que la familia Brin había tenido que recibir asistencia de entidades israelitas para asentarse en América. La de Larry, en cambio, nunca había pasado penurias económicas, y lo más duro que vivió fue la prematura muerte de su padre, Carl, cuando él tenía 23 años. Se conocieron en 1995 en el seminario de orientación para nuevos doctorados en Stanford, pero no se cayeron nada bien. Los dos eran un poco odiosos y Larry era de esos tipos que tienen un comentario para todo, admitió Brin en una entrevista. Pero obligados a pasar tiempo juntos en el programa de computación para graduados, descubrieron que las mismas cosas que los irritaban del otro eran las que los convirtieron casi de inmediato en almas gemelas intelectuales. La génesis de Google es también la de cómo surgen las grandes ideas, y esa idea en su origen fue de Larry Page. Él sostenía que un buscador de Internet podría rankear links de acuerdo a la frecuencia con la que fueran linkeados a otras páginas. Con la ayuda de Brin, esa idea se transformó en PageRank, el algoritmo básico de las búsquedas de Search. La primera vez que lo probaron fue en la red de Stanford, en 1996. Trabajando desde sus dormitorios, crearon un motor de búsqueda que utilizaba vínculos para determinar la importancia de páginas individuales en la World Wide Web. Lo llamaron Backrub. En 1997, Larry y Sergey decidieron que el buscador Backrub necesitaba un nuevo nombre, después de algunas ideas que iban con Google, un juego de la palabra Google, un término matemático representado por el número 1 seguido por 100 ceros. 2 años más tarde, el 4 de septiembre de 1998, habían fundado juntos la startup que revolucionaría el Internet y el modo en que pensamos. Después de Google, ya nadie volvería a tener dudas sobre una dirección. Como lo explicaba entonces Sergey, el Internet es el depósito de todo nuestro conocimiento. Solo había que ponerlo a disposición de los usuarios y ellos lo hicieran. Pero eso fue solo el principio. Google lograría entrar a un nivel impensable entonces en las vidas de los ciudadanos de Occidente, introduciendo productos como YouTube, Google Earth, Gmail, Chrome y el sistema operativo Android para teléfonos celulares. Al punto en que es difícil para cualquiera recordar hoy cómo era el mundo y cómo nos comunicábamos y nos relacionábamos en la mayor parte de nuestras tareas cotidianas antes de su llegada. El foco de Brin estaba en el desarrollo de procesadores de datos. Page, por su parte, estaba obsesionado con el concepto de inferir en la importancia de un trabajo de investigación, a través de sus citas de otros documentos. Escribieron juntos el paper titulado La autonomía del buscador web hipertextual de larga escala. Fue el comienzo de una colaboración que no conocería límites. Entonces, otra vez les tocó la varita mágica de la suerte. Apenas tenían un plan de negocios cuando recibieron el aporte de lo que se conoce como un ángel, un inversor dispuesto a financiar la empresa en su momento más crítico, cuando debe crecer y ampliarse. Andy Bechtolsheim era uno de los fundadores de Sun Microsystems y su primera reunión con él fue en Stanford, en casa de uno de sus profesores y mentores.
David Chariton. Brin y Page eran tan novatos y tan poco solventes que celebraron la mañana siguiente con un desayuno en Burger King. Ni siquiera tenían una cuenta en donde recibir la transferencia de su providencial benefactor. Google Inc. aún no existía como sociedad legal. Así fue como crearon la compañía ese 4 de septiembre. Hace más de 2 décadas, necesitaban darle un marco jurídico a su emprendimiento para poder recibir donaciones. Lo primero que hicieron una vez que la firma estuvo construida fue depositar en una cuenta el capital inicial provisto por Bekolsheim. Después cumplieron con el rito iniciático de todos los exitosos de Silicon Valley. Le alquilaron un garaje por $700 a una mujer, Susan Wojcicki, que se involucró tanto en el proyecto que acabó siendo vicepresidente senior de Google. La hermana de la dueña de la casa fue todavía más allá en su vínculo con la dupla creativa y se casó con Sergey. Tenían un solo objetivo, crear el buscador perfecto, y tenían mucha suerte, ellos lo habían decretado. La empresa fue tan poco convencional desde sus orígenes, del primer servidor de Google, hecho de piezas de Lego, al primer Doodle en 1998, en el que el dibujo de un muñeco en el logotipo anunciaba a los visitantes del sitio que todo el personal se había escapado al festival Burning Man. No hagas el mal. Capturó el espíritu de nuestros métodos intencionalmente poco convencionales. En los años siguientes, la empresa se expandió rápidamente, contrataron ingenieros, crearon un equipo de ventas y presentaron el primer perro de la empresa, Yoshka. El garaje quedó pequeño y Google se trasladó a las oficinas centrales de hoy en día, también consideradas como Googleplex, en Mountain View, California. El espíritu de trabajar de manera diferente motivó el cambio, al igual que Yoshka. Al mes siguiente ya habían contratado a su primer empleado y para diciembre de ese año ya estaban señalados como uno de los 100 sitios web más influyentes. Pero como la idea había surgido en un laboratorio de Stanford, los exalumnos tuvieron que llegar a un acuerdo comercial con su universidad. Eventualmente lo resolvieron entregando acciones. De nuevo, el azar estaba de su lado. Todos confiaban en el futuro de su compañía. Con todas sus fallas, para 1999, Google ya era el mejor buscador posible en Internet, capaz de proveer información que otros sitios no lograban conectar. Habían creado un algoritmo único, capaz de leer incluso links ocultos entre miles de vínculos y subvínculos. La herramienta lograba rankear cuáles eran los más afines y ofrecerlos por orden. Era un salto colosal y definitivo. Lo único que Brin y Page necesitaban para dar el siguiente paso era más dinero, y salieron a buscarlo con total seguridad. Igual que el claim original del sitio, se sentían afortunados, tanto que no estaban dispuestos a ceder acciones propias en la jugada. Aquello era solo crecer y no había techo. Lo escriben David Weiss y Mark Malsid, los autores de Google Story, otro de los libros que cuenta la gesta. No hubo desde Gutenberg ningún invento que haya empoderado a los individuos y transformado el acceso a la información de manera tan profunda como Google. Brin y Page lo entendieron enseguida, y una vez que optimizaron su buscador, comenzaron a pensar en la información que todavía estaba fuera de la web. Digitalizar libros y salud fue solo el principio. Hoy, de acuerdo con Forbes, Page, el que fue CEO de Google hasta 2011, tiene una fortuna valuada, según Forbes, en más de $1,000 millones y sigue casado con la madre de su hijo, la científica Lucy Southworth. En 2013 anunció que tenía las cuerdas vocales paralizadas debido a una enfermedad autoinmune. Los médicos habían pasado años buscando un diagnóstico. En aquello Google apenas sí pudo ayudar. Donaba grandes cantidades de dinero a la filantropía, especialmente para la investigación en su patología. Brin fue presidente de Alphabet, la compañía madre de Google, hasta 2019, y con una fortuna similar a la de Page, es hoy el 7º hombre más rico del mundo. Se casó y tuvo un hijo, y se separó de Annie Wojcicki, la hermana de la dueña del garaje fundacional. También estuvo en un triángulo amoroso con el magnate Elon Musk, y se dice que su última mujer, Nicole Shanahan, lo dejó por él. Billetera mata galán, pero la billetera más abultada del mundo es todavía más fatal. En todo caso, la mayoría de estos detalles son reducibles a un lugar oculto en los rankings de búsqueda. Brin y Page son uno de esos casos en los que la inteligencia y la suerte hacen revoluciones. Y como en todas las revoluciones, en el origen fue simplemente de una idea. Cerramos con las palabras de Sergey Brin, que pueden servir como lección a los emprendedores. Algunos dicen que Google es Dios. Otros dicen que Google es el diablo. Pero si crees que Google es demasiado poderoso, recuerda que con los motores de búsqueda, a diferencia de otras empresas, lo único que necesitas es un solo clic para ir a otro motor de búsqueda. Con esta frase, Brin deja ver la importancia de la humildad. Aun cuando fue el creador del motor de búsqueda más grande del mundo, es consciente de que el poder de su empresa radica en la gente que lo usa.
Esperamos que les haya gustado el contenido de este video. Suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nada de lo que viene. Regálenos un like, no olviden dejar su comentario y por supuesto recuerden, ustedes también pueden construir un imperio desde cero. ¡Hasta pronto!